más para que ustedes se ubiquen en lo que hacemos, ¿no? Y en lo que intentamos. Vamos a intentar hacer un proyecto, ¿verdad? Por grupos. Entonces, y además con mucha gente que no se ha percatado, y menos aún visto en forma que está funcionando una central hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces nos da una idea por lo menos. En el caso del videito que les presento, vamos a ver ahorita. Vamos a ver si sale. ¿Está compartiéndose? Sí, sí. Ahora, ¿dónde le doy yo? Aquí será. Bien, ¿qué les pareció? Interesante, ¿no? Bonito, ¿no? Para los que tienen su Sí, ingeniero, interesante. los que tienen su quinta allá por San Javier, hay lugares, ¿no? Donde se recúa. Hace poco me contactó un pariente, un primo, que vive en San Isidro, cerca entre Mataral y Comarapa, en los valles. Y él me comentó, él es ingeniero civil, también vive, en los últimos años se dedica a la agricultura porque sus padres ya están viejos y tienen plantaciones de tomates y demás. Tienen un lugar pues donde no llega la energía eléctrica a bastantes kilómetros de la red de los valles, y esta es una alternativa porque encontró un lugar bastante adecuado
El detalle está en que uno hay que contactar con que producen o fabrican las turbinas más adaptas, ¿no?, para este tipo de centrales pequeñitas. En segundo lugar, estar dispuesto a rehacer las obras cada que hay una riada, porque obviamente no tienen grandes proporciones en cuanto a ni resistencia en cuanto a grandes riadas, ¿no? Muchas veces agarra y la riada se las lleva el río y listo, adiós central. Pero como son pequeñas, esas se las puede al poco tiempo rehabilitar, ¿no? Sin embargo, ha visto que son apenas de 5 kilovatios. Claro que 5 kilovatios en el campo es más que suficiente para tener unos refrigeradores, que es lo más importante en cualquier zona, para conservar alimentos, ¿verdad? O para conservar medicinas, para una posta sanitaria, para un pequeño hospitalito, cosas por el estilo. Entonces son útiles. El único problema está en la elaboración o dónde conseguir la turbina o fabricarla, ¿no? Es una especie de turbina de tipo Francis, donde no necesita más que muy poca altura de caída y cierto caudal, ¿no? Como ya hemos visto, a veces es frustrante no poder llegar a las potencias que uno quisiera por falta de caudal. Bien, vamos a continuar con las etapas del proyecto. Hemos hablado en general, ¿verdad?, de las condiciones que se necesitan para hacer un proyecto. Hemos hablado, por decirlo, vamos a compartir un ratito con la pizarra. Decíamos, hemos hablado de la etapa de primero y hidrología. Sí. Hidrología, obviamente. A las 11:30 acabo, mami. No hay nada. Por lo tanto, los recursos sí o sí tienen que tener en cuenta las condiciones de agua. Pero ¿quién me va a ayudar si no? De un determinado río. Sin ríos no se puede hacer nada. Por lo tanto, la hidrología y todo lo que eso conlleva en cuanto a estudio. Y en este campo hemos visto que lo importante es tener la curva de variación de caudales de un río para saber a lo que nos vamos a enfrentar cuando intentemos hacer un proyecto de una central hidroeléctrica, pequeña o grande que sea. Obviamente, más chica es, menos caudal va a necesitar y menos altura de caída. En segundo lugar, estamos viendo que se necesita todo un estudio de geología. ¿Por qué geología? Porque obviamente no se va a poder construir las obras, en terrenos
que no sean estables geológicamente. Y no estamos hablando solo de temblores, que más bien por nuestro país no es que haya mucho, pero que hay nomás tenerlos en cuenta por los últimos temblores que han habido y sismos en los años anteriores, particularmente en los valles, ¿no? Pero es un fenómeno no muy común en nuestro país. No es como el caso de Chile, Perú, Centroamérica o Norteamérica incluso, y ni qué decir otros países de Europa como Grecia, Italia, que son lugares particularmente afectados, ¿no?, por este tipo de fenómenos, y ni qué decir también en otras partes del mundo. Por eso es que la geología es importante. Un proyecto puede fracasar por falta de un buen estudio geotécnico, ¿no es verdad? Y tenemos la experiencia, desgraciadamente, en nuestro país, en Santa Cruz en particular, de haber construido desde el punto de vista electromecánico una central hidroeléctrica muy buena con tecnología italiana de última generación en su momento, y haber fallado en la geología y en la parte de obras civiles. Esto en Comarapa, que esa centralita funcionó unos 3 años y presentaba demasiados problemas el canal, y cada vez que se iba el canal al tacho había que gastar plata para reponerlo por falta de estudios geológicos serios, digamos, ¿no? Y de ahí que lo que se ahorraba en la tarifa, lo que la gente ahorraba en tarifas respecto al sistema que tenían de generación por medio del combustible diésel o diésel, se gastaba en reponer el sistema, hasta que a los 3 años o 4 años llegó de Mataral una línea y ya prácticamente se la abandonó esa central. Entonces, ¿Y esa central, ingeniero, qué parte está ubicada exactamente? ¿cómo? ¿Esta central en qué parte está ubicada? ¿Dice por el canal, o sea, el Chilón más abajo? No, está en pleno río Comarapa. Eso está a unos 5 kilómetros del pueblo, yendo hacia el noroeste, digamos. O sea, está Como yendo río arriba. toma el agua del río Comarapa, pero al norte de Comarapa. Chilón está al sur. Sí, Entonces, por río arriba entonces sería. ¿cómo? Por río arriba. Río arriba, claro. Es el Sí. río que pasa también cerquita con Comarapa y que se lo toma más arriba, unos 5 kilómetros más arriba. Y ahí está la central sin nadie se ocupa, nadie se responsabiliza de poder rehabilitarla, ¿no? Y volver a hacerla trabajar. Porque además, como le llega desde Matagal la energía a Comarapa, y además es más confiable porque es a gas, en el sentido de es a gas, no tiene problemas de naturaleza sísmica o geológica o lo que sea el gas, salvo que falte el gas simplemente, ¿no?, en algún momento. Entonces ahí está el caso de la geología. Hidrología, geología. ¿Qué más se emplea? Se emplea también ya la parte civil, ¿no? Ingeniería, llamémosle ingeniería civil propiamente, ¿no? Para el cálculo de las obras, estructuras, todos lo que son los canales, obras, ¿no? Obras civiles.
obras civiles. Obras civiles. Estamos hablando de la obra de derivación, la obra de toma, el canal, la cámara de carga. Una vez resuelto todo eso, la geología, la hidrología sobre todo, porque ya se tiene una curva, ya se sabe cuánto de agua se puede aprovechar, etcétera, entonces ya se va a la geología. La topografía también está aquí, importantísimo. Topografía, que mucho nos ha facilitado para los estudios de los prediseños, como los que nosotros incluso vamos a hacer en el tema de la topografía, el contar en estos tiempos con Google Earth, que nos permite medir alturas de un lugar de primera aproximación, ¿verdad? Y además las cartas del IGN, ¿no? Ahí sí es importante las cartas geográficas del IGN. Ahí tenemos lo que les comenté, lo que vimos como ejemplo de una carta geográfica y que son necesarias para hacer ya una visión en las cartas geográficas del río, de los ríos que hay en la zona, y obviamente si hubieran estudios hidrológicos ya de todos los ríos sería una belleza, pero eso es lo que no hay. Pero por lo menos con las cartas geográficas dice si un curso de río es realmente río o es quebrada. Si es quebrada, pues cada tanto eso se seca y no es confiable. Entonces generalmente hay que mirar a los ríos que sean estables en su caudal, ¿no? Y ahí es donde se entra a estudiar y se estudia la cuenca. ¿Qué es la cuenca? Eso está, es una cosa muy interesante. La cuenca, digamos que este es el río, ¿no? El río, y a mí me interesa un lugar para obra de derivación. Me interesa este lugar porque en los datos topográficos se nota que si yo tomo el agua aquí a pocos kilómetros, o dependiendo de la potencia, a determinados kilómetros voy a tener una situación del río que va a ser favorable. Esto va a tener una cierta altura, ¿no es verdad? Y aquí donde va a estar la casa de máquinas voy a tener una cierta altura. Entonces me interesa el agua que llega aquí. No todo el río interesa. Me interesa los caudales, y por lo tanto, mientras más bajamos topográficamente sobre el nivel del mar, más agua hay. Es el caso nuestro. No vamos a comparar los ríos de los valles o cerca al altiplano con los ríos de la parte llana de Santa Cruz o del Beni, donde son ya ríos mucho más caudalosos. ¿Por qué? Porque están topográficamente a menor altura del mar, y lógicamente cada río tiene aportes de todo lado, que mientras más vamos bajando, mayor es el caudal. O sea, cuando se habla de cuál es, digamos, el promedio de caudal del río Piraí, por ejemplo, no tiene sentido esa pregunta. ¿Por qué? Porque el caudal en las cabañas
no es lo mismo que el caudal en Angostura, y no es lo mismo que el caudal más arriba, y no es lo mismo que el Piraí cerca al río Grande. Entonces, cuando se habla del caudal de un río, hay que... ¿y dónde? ¿Dónde ese caudal? Obviamente, para un proyecto hidroeléctrico lo que interesa es el caudal en el lugar donde se va a tener un proyecto de obra de toma, de obra de derivación. Entonces no me interesa el caudal aquí, que va a ser mayor que esto, pero me interesa acá porque aquí están las otras condiciones cumpliéndose para yo efectuar ese diseño. Y para eso resulta que hay que analizar ¿qué les dije? La cuenca. Entonces tampoco tiene sentido hablar de la cuenca del río Piraí. Cuando hablan así, los que no conocen mínimamente, y de esos ciertamente... Un segundito, por favor. Entonces, volviendo al tema, la cuenca, ¿no? Entonces acá la cuenca interesa en el lugar donde se va a tomar el agua. ¿Alguien me puede decir qué es una cuenca? ¿Qué cree que es la cuenca? La cuenca de un río en un determinado lugar. No me esperaba que supieran mucho de eso, porque no somos, o ustedes son o mecánicos o eléctricos o electromecánicos, pero no civiles ni cosas por el estilo, ¿no es verdad? Aunque en hidráulica algo pueden haber visto. Es donde las aguas, digamos, fluyen hacia un mismo lado. ¿Eso es una cuenca? Donde las aguas fluyen, por ejemplo, la cuenca en este punto, estamos, no es muy preciso el término, pero estamos en eso. ¿No sería la cavidad de la tierra por la que fluye el agua? Así es. La cavidad cuenca es una cavidad como la cuenca de los ojos, esto de aquí, es una cosa hundida, ¿no? Algo por el estilo. Es decir, es el espacio geográfico donde dentro del cual cuando llueve sí o sí el agua va a parar a este punto. Eso significa que cuando hablamos de una cuenca siempre va a ser todos los puntos que están más arriba que el lugar interesado, porque de esa forma el agua tiene la diferencia de altura para llegar. Me dieron una consulta. Entonces la cuenca es toda el área por encima del lugar de interés en la cual el agua de las lluvias pueden llegar hasta el punto de interés. O sea, desde ya es un lugar, es toda la superficie que está por encima del lugar donde queremos saber su cuenca, por encima. Pero también hay otras áreas, por decir aquí, digamos, esta otra cuenca, llueve, pero no va a ir allá, porque de en medio hay un río, o digo, un cerro. Entonces aquí tendrá pues su
su propio río y cada punto tendrá su propia cuenca, ¿no? Entonces es área por encima desde el punto de vista del nivel sobre el nivel del mar, por encima del lugar de interés, donde el agua de la lluvia tiene las probabilidades máximas de llegar al lugar. Ahora, no es que todo el agua que llueve, por más que todo esto está como quien dice, limitado por algún cerro, por algo no se va a ir a otra cuenca, o de este lado o de este otro lado. Tiene que haber una situación tal que le permite las variaciones del terreno mandar el agua siempre a este lado. Sí, No todo el agua que llueve llega, por más que esté bien definida la cuenca, llega al lugar de interés. ¿Por qué? Porque simplemente puede haber zonas que se va a otro río, es decir, subterráneas, agua subterránea, porque el agua que cae en la cuenca no toda llega allá, porque el agua no es desde el principio, desde lo más arriba, impermeable. Depende del tipo de suelo, y ahí entra también la geología junto con la hidrología. Si es un terreno arenoso, limoso, gredoso, etcétera, de acuerdo a las características que tienen los especialistas para el tipo de terreno, bueno, pues el agua o se ¿cómo se llama? Se introduce, se va hacia más abajo, entra a la parte subterránea y puede ir a salir a otro lado y no llegar aquí, por un lado. Por otro lado, gran parte del agua de las lluvias se retiene en las primeras capas del terreno, dependiendo de su consistencia, ¿no? Y puede quedarse ahí y puede servir, por ejemplo, porque si no fuera eso, no habrían árboles, no habría vegetación, mientras que habiendo un cierto tipo de terreno hay vegetación. Y también por eso es que el agua que llega no necesariamente baja, sino que alimenta toda la vegetación que hay en la cuenca. Entonces los hidrólogos estudian la cuenca. Y muchas veces, ¿cómo saber entonces yo en promedio de un año o cuáles son los meses o los días de mayor probabilidad de mayor caudal acá y los días de sequía, aunque no sea sequía absoluta, sino que sea la mínima cantidad de agua? Se estudia la cuenca, todo el área, se estudia el tipo de suelo, se estudia el tipo de vegetación, se estudia la pendiente de la cuenca. Si es mucho más pendiente, el agua va a tender a ir más rápidamente y no quedarse en el subsuelo, digamos, sino seguir adelante. La pendiente, por lo tanto, composición del terreno, si son permeables, no son permeables, más impermeables. Si por ejemplo un lado de estos es puro roca, que hay montañas de roca donde no hay nada de vegetación y es impermeable, por un lado podría uno creer que favorece, pues para que vaya el agua hacia donde uno quiere, ¿no? Entonces todo eso estudian y en base a todos esos estudios definen cuál puede ser una curva de variación de caudales en un determinado punto del río. Obviamente la alternativa para un proyecto como el nuestro, digamos, que tuviéramos que hacer realmente, o como los que se hicieron en Santa Cruz en la época de los 80, cuando yo trabajaba allá y armamos un equipo de geólogos, ingenieros hidrólogos y ingenieros eléctricos, mecánicos, inclusive
para hacer un estudio sobre la viabilidad de pequeñas centrales hidroeléctricas en Santa Cruz. Y estudiamos, nos visitamos todos los ríos habidos y por haber, pero que hubiera una población relativamente cercana, obviamente, ¿no? Una central se construye por alguna razón, si no, no interesa desde ese punto de vista. Y al final lo que importa es saber qué caudal va a pasar por acá, qué caudal mínimo, qué caudal máximo. Y como les decía, eso lo tienen los países desarrollados de Europa, ni qué decir, desde hace 200 años por lo menos, información sobre todos sus ríos y cada sector de sus ríos, que han medido en los primeros tiempos y hasta los 80s y 90s se utilizaban unos caudalímetros que en primera instancia eran manuales, los que se habla de los que se habla en la guía esa del japonés que les comenté, que se mide efectivamente el caudal manualmente. Pone una hojita, por ejemplo, busca un lugar que sea relativamente de recorrido del agua regular, es decir, uniforme, no que sea lleno de turbulencias por el piso, ¿no? Pero hay lugares donde el río es uniforme en la zona donde suponemos que puede hacerse. Ahí se puede poner una hojita de vegetación y medirle la velocidad del agua en la superficie, ¿no? Cronometrar por decir 10 metros en cuánto tiempo recorre. Una vez que tengo la velocidad, puedo medir ¿cómo se llama? Hacerle un perfil, digamos, el río puede ser una cosa así, en un corte, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Y el agua está por acá, por decir. Puedo medir esta altura del agua, la profundidad, sacar unas 2, 3 mediciones de este otro lado y mido la superficie. Midiendo la velocidad y la superficie, aproximadamente tengo el caudal. Y eso se hace. Obviamente no lo voy a pretender hacer un tipo de medición de esta naturaleza en el Río Grande, ¿no? O cuando está muy caudaloso el río Piraí, por decir. Pero eso son para ríos, estas mediciones son para ríos riachuelos, que son permanentes y pueden ser útiles a ríos en general. Ya cuando había también la tecnología, y ahí vamos nosotros, esto sí hemos utilizado, además de este sistema anual, unos molinetes tipo turbinita, con un bastón que se lo pone en el agua y tiene un equipito arriba, era ya eléctrico entonces, que hace dar vueltas a una ruedita y ya nos marca la velocidad, y directamente con la velocidad se teniendo la superficie esta, puedo tener el caudal, porque eso lo mido a la altura, al nivel del agua, a la mitad más o menos, y a la profundidad. Tenemos un promedio de velocidad, y de esa forma se puede medir con un molinete. De eso disponíamos. Pero ya en los ríos grandes, o en muchos otros estudios, ya aparecieron unos registradores, y ahora se usa mucho el registrador, y simplemente registra instantáneamente todo el día, ¿no? Y es cuestión de instalarlo y llevar las mediciones y procesarlas, ¿no es verdad? Y eso ya registra la velocidad y el caudal
durante las 24 horas y de todos los días y de todas las estaciones. Eso se apoya también entonces con los estudios de... Pero a menudo eso quería decirles, donde no hay esas mediciones ni de 2, ni de 3, ni de 4 años, lo ideal unos 2, 3 añitos para una central pequeña, que más o menos no se va a saber cómo va la cosa. Me pone un estudio de que uno no cuenta ni eso, entonces un estudio hidrológico es importante, ¿no? Y ahí uno cuenta con la información de la gente del pueblo, ¿no? En el lugar uno puede ir a preguntar hasta dónde alguna vez subió el río, o si alguna vez en la época de seca, qué sé yo, a partir de junio, julio, hasta que empiezan las lluvias, noviembre, diciembre, si alguna vez el río se agotó totalmente, o si tenía nomás un cierto nivel. ¿Verdad? Eso la gente de los pueblos sabe, y esa es una base de información para el proyecto. Obviamente estamos hablando de proyectos de algunos cientos de kilovatios nada más. Bien, de lo contrario hay que hacer después la medición científica con el registrador y dejarla 20 años por lo menos. Pero ahí con esa información es mucho más seguro tomar una decisión, ¿verdad? ¿Qué más hay después? ¿Qué más? Una central eléctrica, hemos dicho obras civiles, geología, ya entra lo más técnico. Lo más técnico, estamos hablando de la ingeniería, ¿no? Luego está pues la ingeniería eléctrica, que en las centrales hidroeléctricas hasta ahora unos 15 años atrás, el rey, el mandón, la tuti de todas estas ingenierías ya en el momento de construirla, de desarrollarla, de programarla, de establecer una serie de pasos para una central, el que mandaba todo siempre era el ingeniero eléctrico, porque es su producto el del eléctrico. El resto eran puro apoyo. Gerentes de centrales, gerentes de los principales ejecutivos de empresas de grandes o pequeños proyectos de centrales eléctricas, no solo hidroeléctricas, eléctricas en general, era el ingeniero, la ingeniería. Ahí mandábamos todo. Pero además existe otra ingeniería súper importante, ¿verdad? Que es la ingeniería electrónica. Estos señores que en nuestros tiempos juveniles, digamos, como profesión, se dedicaban a la parte de comunicación, de teléfono, que hubiera un teléfono físico a través de una línea desde la central hasta la ciudad, hasta el centro de consumo, ¿verdad? A arreglar la parte electrónica, no siempre había de los generadores, en cuanto a sistemas de excitación, y poco más, nada más casi. Sin embargo, en los últimos 30 años se ha desarrollado tanto de electrónica que ha invadido en todo. En cuanto a comunicación, ni qué decir. Siempre la comunicación de una central
desde donde está la central hasta el usuario, conjuntamente con la empresa transmisora, con la gente de la empresa transmisora y distribuidora, la comunicación, hay una comunicación cerrada, independiente del sistema de comunicación mundial o nacional que hubiese, como Entel, Cotas, etc. No, aquí hay una comunicación desde la central hasta la empresa distribuidora a través de sistemas de control, ¿no es verdad?, que es cerrada. O sea, usted no puede comunicarse, nadie puede comunicarse por Entel o por Cotas con la central eléctrica desde el punto de vista técnico. Podrá comunicarse con familiares para cosas de cualquier naturaleza, pero técnicas de programación, etcétera, es algo interno. Y generalmente en los últimos tiempos, todo de fibra óptica, ¿verdad?, pero cerrada, porque ya hasta el funcionamiento de una central y de muchas centrales, ni qué decir en Europa y en Estados Unidos, el funcionamiento está siendo controlado por sistemas de comunicación electrónica, ¿no? Y nadie se puede dar el lujo, por lo tanto, ninguna empresa, sobre todo generadora, que alguien externo, peor de otro país, pueda tener acceso a ese sistema de comunicación, porque podría ser muy, muy dañino o interferir o hacer una serie de tener una serie de problemas que son típicos en estos tiempos, en los cuales los hackers entran a donde sea, ¿verdad?, a los bancos, a las cuentas de los usuarios, etc. En este caso, el gran peligro que hay ahora de la actividad terrorística que se ha presentado ya particularmente entre los países, entre Rusia y algunos países que eran Unión Soviética, como Ucrania y otros, pero que son ahora países independientes. Han habido problemas de hackers que han entrado a sus sistemas de generación y han provocado paros, por decir, de una central que se pare porque se le dio la orden mediante el sistema. ¿Por qué? Porque alguien logró entrar a ese sistema. Y ni qué decir los sistemas de seguridad que tendrán seguramente los rusos, los chinos, los norteamericanos, para evitar ese tipo de situaciones. Y sin ir muy lejos, Bolivia misma tiene un sistema interconectado nacional y toda la comunicación es cerrada. En todo eso pues ha entrado la electrónica, particularmente en una central eléctrica, sea hidro o sea termoeléctrica. La electrónica ha entrado en lo que se llama el control y la regulación de parámetros de funcionamiento de la central. Cuando hablamos de control, estamos hablando sobre todo de protección y comunicación, pero en la protección, que antes era estrictamente electromecánica, en estos tiempos, desde hace ya más de 20 años atrás, más de 30 incluso ya, la protección es electrónica. Básicamente los relés son electrónicos y la mayoría digital, ¿no es verdad? Entonces la electrónica ha adquirido una grandísima importancia. Yo me acuerdo que hace unos 20 años atrás vi una estadística de las profesiones a nivel de Estados Unidos mejor pagadas dentro del campo de la electromecánica. Los mejor pagados, estoy hablando de 20 años para atrás más o menos, un poco antes, eran los eléctricos. Le seguían los electrónicos y luego los mecánicos. Y ahora
se ha convertido esto han pasado a lo, ¿cómo se llama? Se ha volcado. A un cierto punto eran los electrónicos los mejor pagados, después los eléctricos, luego los mecánicos, y últimamente están capitaneando junto con los electrónicos los de la ingeniería, computación, de ciencias de computación. ¿Qué cosa no hay que no esté ya programable y por lo tanto que se requiera de todo el sistema de computación? Ahorita son los privilegiados de toda la carrera. Lo estamos viendo, ¿dónde no? En México, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a la UNAM, la universidad más importante en cuanto a cantidad y importancia que tiene México, y no tienen una ¿cómo se llama? Una facultad de ciencia de la computación como nosotros. Ellos es otro sistema, no es que sea mejor o peor que el nuestro. Ellos en cada facultad tienen una carrera de computación relativamente más especializada que otros. Por ejemplo, en economía tienen su carrera de computación que solamente se dedica a ver problemas sobre temas económicos. En medicina y en las ciencias de la salud, en medicina y enfermería, igual su sistema su carrera de computación, y así. ¿Por qué? Porque el ingeniero en computación se ha diversificado y por lo tanto no sirve esa herramienta, ¿no?, si no es especializada para hacer ciertos cálculos. Y en toda esta evolución de las profesiones, uno de los que ha adquirido por fin una gran importancia es el matemático. Antes el matemático era como el filósofo, yo creo, que su profesión no era aplicativa directamente, era más de abstracta, como la filosofía, pero muy importante. Y con el tiempo entonces los matemáticos, siempre ha habido carreras de matemáticas en Europa, en todos los países, carreras de matemáticas, físicas y químicas puras, matemático puro, una carrera entera es. Ya en mis tiempos era así, pero su futuro del profesor del matemático era ser profesor de matemáticas y alguna que otra aplicación. Ahora no, ahora se los utilizan mucho en estadísticas, en la ingeniería, en todos los campos, y sobre todo, claro, a través de los programas y los softwares de computación que son empleados. Lo interesante, por lo tanto, de nuestra materia y el hecho de hacer un proyecto es que se involucra en la profesión todo esto, más que las termoeléctricas, porque las termoeléctricas, esto de aquí no es gran cosa, ni siquiera del ingeniero civil, basta que tenga una caseta donde van a estar las obras, ¿no? Y ahí hasta diríamos que hasta eso ha perdido en cierta forma las grandes necesidades de una casa de máquinas, porque ahora vienen individuales, cada unidad de generación individual con su tapa, llamémosle tapa, con su sistema de todo aislante del sonido.
¿verdad? Entonces, mientras que la hidroelectricidad todavía necesita todo esto, por más moderna que sea, no excluye a nadie. Y para el mantenimiento, y para la operación del sistema, y para el trabajo diario de una central que dura, algunas tienen más de 100 años en el mundo, las nuestras, la única que conozco yo, de 1925, por ahí, 30, ya va a cumplir 100 años, hidroeléctrica, ¿no? Pero todavía, pero en Europa y en Estados Unidos, ¿qué central térmica dura tanto? El espacio en el cual está puesto durará, pero después ya las han reconvertido a todos, ¿no? Bien. Hemos hablado ya de todo eso, ahora entremos a la bendita curva de carga, porque siempre es bueno tener un panorama de esta materia en particular, un panorama. Por eso es que podemos nosotros, nos estamos olvidando de algo que no será la tutti de importancia en el pasado, pero en los últimos años ha adquirido tanta importancia que es capaz de permitir u obligar a que funcione una central o no tanto como que no funcione, sino que tenga que hacer tales trabajos para que pueda funcionar, que su importancia es grande, y es la ingeniería. Sin eso tampoco se puede hacer mucho. Las termoeléctricas, las hidroeléctricas, todos están condicionados a que se cumplan ciertas condiciones. Por fin, digamos, se tiene más conciencia de los graves problemas que se ocasionan a la naturaleza cuando lo que se utiliza como materia prima es un combustible, o cuando lo que se utiliza para una central hidroeléctrica, que es el agua, y que no se tiene cuidado en ese contexto. Sin embargo, podemos decir que ya hay esa conciencia, ¿no? Y por eso es que también algunas centrales no pasan tan fácilmente como en otros tiempos, como por ejemplo la central de Río Grande Rosita, como la central de... Pero bueno, este panorama que tenemos de todas las ingenierías que entran y algo más que se puede, pero ya más es un tema de operación y mantenimiento. También entran economistas, y en los estudios el equipo la parte económica, podemos llamarla esa parte. ¿En qué parte entra? En la evaluación. Estamos hablando de evaluación socioeconómica, de evaluación financiera, de evaluación si un cierto proyecto de una central es o no es rentable. Y ahí entra la economía. Otro personaje importante, ¿qué creen que es? No es en este caso ingeniería, es la parte de administración, un administrador. Todo esto no funcionaría si no hay una cabeza que programa por encima de repente de todos, que es la administración, porque eso permite
ser eficientes o ineficientes en la construcción o en la planeación o en la programación de las obras, porque son precisamente muy... Antes esta parte de administración, también el eléctrico lo hacía. Capísimo era, porque eran obras relativamente chicas, obviamente, y obras que seguramente se cometían muchos errores por ese detalle. ¿No? ¿Por qué? Porque el administrador pues es nomás un tipo especializado en manejar gente, en manejar programas, en manejar la economía, etcétera. ¿De dónde sale la plata? Las obras hidroeléctricas son carísimas respecto a una termoeléctrica. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cuál va a ser el rendimiento, las utilidades, etcétera? Todo eso es desde el proyecto, es la administración. Y ahí tenemos una cantidad de profesiones involucradas en la construcción, en la planificación, programación, construcción, operación y mantenimiento de una central hidroeléctrica. En una mini central hidroeléctrica como la que hemos visto en el video, bueno, todo eso se funciona en una persona, pero estamos hablando de magnitudes, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver qué vamos a salir de esto. Pero es bueno tener un panorama así genérico de una materia. ¿Para qué sirve una materia y cuál es el entorno que le alimenta a esta materia? Se imaginan, ¿no? Ahora que es complicada. Miércoles 70 alumnos prácticamente vamos a tener este semestre. Pero ya les dije que estoy controlando los que cumplen los requisitos. Todavía no he avanzado mucho, pero yo creo que en cuestión de una semana más voy a tener todos los que realmente se van a quedar porque cumplen con los prerequisitos, porque este semestre han entrado he estado viendo de gente que no ha hecho cálculo, por ejemplo, ecuaciones diferenciales, que para nosotros en uno de los temas es importante, que no han hecho nada de hidráulica, y algunos que ni las matemáticas han hecho. No sé por qué han permitido la inscripción de todo el mundo. Eso es perjudicar a los estudiantes, no es darles ventaja. Y eso para mí, y que tiene nomás una intención clara de facilitar desde el punto de vista de los resultados que un determinado candidato puede tener en las siguientes elecciones que vienen en junio o julio. Entonces, desgraciadamente, eso se llama ¿cómo se llama esa actitud de buscar los intereses a costa de lo que sea? Irresponsabilidad. Bien, vamos a esto, hablando ya de nuestro proyecto, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacerle recuerdo que está esta curvita, ¿no? Donde se ve, que ya hemos visto en la anterior clase, como todo el mundo quiere que su central, que su proyecto sirva para todo el año, entonces se va a tener que tomar como caudal el caudal que está mínimo acá. En la planilla que voy a poner yo, voy a poner esta planilla que está en Excel, y además, dependiendo de la cantidad
Aquí está, miren, están los datos, esta es la original. Y aquí están los factores que vamos a aplicar si son 10 grupos. Grupo 1, por decir, el 22, el 40, etc. De modo que cada grupo va a tener una curva de caudales distintos. Ustedes, como les dije, ustedes ya saben que estamos compartiendo, ¿no? La de curva de caudales. Sí, ingeniero. Sí. Vaya, a veces me pongo a hablar y hablar y hablar, resulta que me olvidé de poner compartir. Todo en función de qué, de que necesitamos hacer un proyecto de una central donde tengo que calcular Q por H por M, donde lo importante es que tengo que dimensionar los componentes de la central. Tengo que dimensionar, esto sí lo van a hacer cada grupo. El diámetro y el espesor de la tubería, tengo que dimensionar la potencia de la turbina, el tipo de turbina, el generador trifásico síncrono, su potencia y el sistema de excitación que utilizar. Para la potencia de la turbina vamos a utilizar inicialmente esta fórmula en la cual no tenemos ni, pero que podemos poner un 0,8 en general y después vamos a afinar eso. El caudal que va a salir de esta curva y la altura de caída que va a salir de la topografía de los planos del IGF. Entonces, ¿y para qué? ¿Y de dónde parto, digamos? Ya, porque ya ustedes hasta el jueves les voy a poner cada uno de los grupos qué proyecto tienen. El jueves van a tener eso. De tal a tal lugar, el grupo 1, el grupo 2, eso es arbitrario. ¿Ya? Voy a poner eso. Porque estaba esperando que sea más definitiva la lista. Y por favor, a los que todavía, a pesar de no cumplir con los requisitos, están inscritos o por lo menos están figurando en la lista, bueno, pues van a tener, voy a ver uno por uno y lo voy a sacar inmediatamente. Por más que el sistema les permite, porque eso es irracional. Entonces, ¿qué necesito, por lo tanto, para dimensionar? Tener cuál es la potencia P para la cual voy a trabajar, cuál es la Q y cuál es la H. La P, ahora vamos a darle importancia a la P, es la potencia máxima para la cual voy a calcular. Y en base a que en un proyecto real calculo que tal población tiene 1000 habitantes y necesita una central hidroeléctrica. ¿Cómo calculo la potencia? Ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer y que en este momento les voy a explicar. ¿Cuál es la demanda de energía eléctrica de esa población de X número de habitantes? Ustedes, una vez que definen el río y definen el pueblo, la información necesaria la van a tener, por supuesto, en el Instituto Nacional de Estadística. Bien, entonces yo necesito P. Para tener ese valor de P, ¿de dónde lo saco? Entonces vamos a entrar a otra planilla
que es esta de aquí. Una similar que está en mi página y después, al último vamos a hablar de mi página, que es esta de acá. Esta es una planillita en Excel, ¿ya? Que está en Excel, donde yo voy a calcular primero el consumo residencial en kilovatios hora año. Esta fila es la que me interesa. Para el año cero, en nuestro caso, el año cero es el año 2021. Esto lo he resumido, pero aquí en su planilla real ustedes van a poner todas las columnas hasta el año 20. Todo estudio se hace para la vida útil aproximada de una obra. En este caso, mínimamente es 20 años. Entonces su central va a estar proyectada para 20 años. ¿Qué necesito? Población del pueblo. Y aquí viene el detalle. Año cero es el que les da el INE. Es decir, Instituto Nacional de Estadística. Filial Santa Cruz seguramente puede entrar, eso está en el internet. Digamos, escogieron Comarapa. Van a Comarapa y se fijan el año cero. Pero el último censo que se hizo es del año 2012. Ya deberíamos hacer este año, porque el del 12 se atrasó con 2 años, debía ser el 2010, pero lo hicieron en el 2012, por lo menos cada 10 años aproximadamente hay que hacer. Entonces se lo tiene que hacer el 2022. Entonces no tenemos información del 2022, menos del 2021, pero sí tenemos la del 2012. Si ustedes entran a Gobernación, también ahí, y probablemente en el INE tengan un cálculo de evolución de la población, de lo que fue en 2012 y de lo que es en 2021. Es un cálculo aproximado que ellos sacan y ese nos sirve. O sea, entran ahora, no será del 2021, probablemente sea del 2020 la población que consiga. Está bien. En el peor de los casos, bueno, pues la población, digamos, de cualquier del año N, es igual también a la población del año, digamos, población del año 12 por 1 más I elevado, no me acuerdo cómo se hace aquí el símbolo de elevado de ese sombrerito. ¿Cómo le hacemos? Le pondremos E, nada más por elevado a N. Ya todo eso elevado a N. N es la cantidad de años desde el primer año original, 2012, hasta el año que se considera. Y es el índice de crecimiento de la población que se tuvo o se tiene en los últimos años. Y si no, se agarra de lo que sí hay es los datos también del 2001, 2000 o 2001. Entonces ahí se tiene el índice de crecimiento y suponemos que en los siguientes 10 años, del 2012 al 2021,
es el mismo índice. Tomamos esa hipótesis y vamos a calcular la población en 2021. Pero más seguro son los estudios de población que hace la gobernación para todo el departamento de Santa Cruz y para sus distintas, para los distintos departamentos y secciones o ciudades o poblaciones de cada uno. ¿Ya? Entonces tenemos ahí esa situación. Entonces aquí pondremos, por decir el año cero, vamos a suponer de este pueblo son 590 personas. Aplicando este índice C7 por la índice de crecimiento 1.2 aquí por D17 donde está mismo por la original la puedes sacar así y de cada año por año lo vamos a encontrar la población de cada año, de modo de que el año 20 tiene 900 habitantes. ¿Ya? Eso es la población, pero ustedes saben que la energía eléctrica y cómo lo medimos, cómo lo mide el que nos vende la energía eléctrica, no lo vende a cada miembro de la familia que tiene energía eléctrica en su casa, lo vende a la familia. No es como la carne que tiene que consumirla cada uno, por lo tanto yo voy al mercado en función de la cantidad de compra. Puede ser similar, ¿no? Pero aquí se supone que es claro, en el caso de la carne cada uno come, mientras que en el caso de la energía eléctrica es para toda la familia. Entonces aquí se pone cuántos habitantes hay por familia. Esa es una estadística que también el INE les va a mostrar. Genéricamente en Santa Cruz probablemente la cantidad de miembros de una familia sea distinto que Cochabamba o que La Paz. Y es distinto el área rural que el área urbana. Realmente más habitantes por familia hay en el área rural. Aunque no sé hasta qué punto, porque también probablemente haya más índices de muerte, ¿no? de los niños por falta de condiciones, en fin. Pero eso se encuentra en el índice y en general o se usa 5 o 4 o 6, ¿no? Por ahí está. ¿Eso para qué me interesa? Para que ustedes calculen ya los consumidores potenciales, o sea, lo que se consume en cada vivienda, dividido, o sea, dividida la población entre la cantidad de miembros de la familia, en promedio. Entonces, va a ir creciendo, como la población va creciendo, aquí los consumidores que cada familia va a ir subiendo, de modo que el año 20 va a tener 180 en este ejemplo, mientras que el año 0 es 18, 180. Y aquí tenemos ya la cantidad de viviendas. Mientras que aquí, este es un dato, consumo unitario tradicional. O sea, cada familia, ¿cuánto normalmente consume? Ese también es un dato que existe. ¿Cuánto consume cada familia? ¿Cuánto va a consumir cada familia en kilovatios hora? Eso lo pueden tener de las estadísticas de CRE por provincia. Por ejemplo, creo que el área
de Puerto Suárez, por lo tanto, la provincia Bush va a tener más de 120 kilovatios hora mes en promedio, mientras que la de los valles, por ejemplo, Valle Grande va a tener 100. Entonces, y aquí la hemos puesto como, además, que más consumo por familia es la capital de la provincia. Las pequeñitas pueden tener 50, 40, 60 kilovatios hora mes por familia. Ese es un dato. Como ven, población, número de habitantes por familia, cantidad de consumidores se calcula, y el consumo por familia no es calculado, es asumido en función de las estadísticas con que se cuenta en este caso. Por lo tanto, el consumo tradicional por año, ¿qué es? Es el C9, el caso 9 es la cantidad de viviendas, por C10 por el consumo. Esto es cantidad de viviendas por consumo tradicional, que en este caso es 50, y ese es el consumo por mes, y por 12 es por año, por 12 por año, y por lo tanto y para que esté en kilovatios hora por mes resulta por año resulta ese dato. O sea, en este ejemplo son 71 por lo que ya lo de kilovatios hora año lo vamos a transformar a megavatios hora año. Lo dividimos por 71, 74, etcétera, hasta 173 en este caso. Otro detalle para calcular la cobertura de servicio, es decir, no quería salir. ¿Qué nos dice aquí? Alguien ha leído, que alguien nos está indicando que no veo nadie que esté esperando. Si hay alguien que dice que se salió o lo sacó o que se le fue, no hay nadie pendiente que esté esperando para que yo lo pueda admitir. Ya, por si acaso. Realmente los chats son para eso. Ya, vamos a volver a compartir, decíamos, la misma guía. Estábamos calculando la cobertura, dice. La cobertura. Digamos que este es el más o menos el límite de un pueblo. Resulta, pues, como decir aquí del cuarto anillo, creo que es distinto acá, en un pueblito. Resulta que vamos a además definir a quiénes vamos a dar energía eléctrica en ese pueblo. Según esta estadística, tenemos que darles a todos, y eso está bien, está previsto, pero resulta que una familia vive aquí, la mayor parte está concentrada por acá, digamos, ¿no? Pero hay gente que en las estadísticas del INE que viven por acá, una familia aislada a 20 kilómetros, a 5 kilómetros, es mucha dosis, y son también de la misma zona, del mismo pueblo, y no les vamos a hacer una red para que vive aquí, por decir, para el solito, llevarle tantos kilómetros. Sería un proyecto totalmente antieconómico. Entonces,
por un lado. Por otro lado está la gente que es muy pobre y que vive aquí, pero que desgraciadamente no va a poder ser usuario, ni siquiera usuario o peor socio de la Acrópolis. ¿Por qué? Porque de todas maneras tiene que tener, y en eso consiste hacer un estudio de viabilidad de un determinado proyecto de red eléctrica para un pueblo. Hay que demostrar que va a poder pagar la factura de luz, porque se ha visto que en algunos pueblos les llega la luz, les llega al barrio, eso incluso en Santa Cruz puede ocurrir, pero en los hechos el cable se queda ahí pasando a otro lado, quien tiene energía y el interesado, la familia, por razones de pobreza, por razones de falta de ingresos, no se conecta. Directamente no se conecta. Por eso está este índice de cobertura, un 80%. Que claro, uno presume como proyectista que con el tiempo ese índice puede ir creciendo, porque al menos contando ya con energía eléctrica, pues va a mejorar su situación, ¿no es verdad? Si en su tiendita, digamos, no tenía un solo refrigerador porque no había, ya con energía eléctrica va a poder conservar alimentos para vender, etcétera, ¿no? Y nosotros somos optimistas, de modo que para el año 20 ya por lo menos el 90% esté conectado. Entonces, de todos los consumos que existen, no todos van a gozar porque no pueden, y va a haber un porcentaje menor, ¿verdad?, que el previsto acá. Entonces eso hace que el real consumo de esta población es menor que la que posiblemente podría dar la central. ¿Ya? Pero eso también es porque, como les digo, que habrá gente que está cerca pero nunca va a tener, porque es totalmente inviable, que no le pondría energía eléctrica porque no va a tener cómo pagar. Si es que, o muchos casos se han visto que hasta transformador han puesto para una zona donde había varios usuarios potenciales. ¡Tac! Con su transformador. Pasaron los meses, hasta 5 meses, uno solo de ellos va y se inscribe para tener energía eléctrica. O sea, se hizo una inversión, se hizo un esfuerzo muchas veces económico para que les llegue la energía eléctrica, pero el campesino o el potencial usuario, el habitante, la familia, no tiene plan. Tiene para comer y se acabó muchas veces. Menos no tener energía eléctrica. A veces le alcanza para el agua, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, del área rural, esa es la triste situación que se tiene. O en su defecto hay casos en los que consumen, se conectan todos, se conectan entusiastas, pero al sexto mes que van a cobrar la factura, no pagó una, no pagó otra, no pagó otra, porque digamos es una estación de sequía o una época del año que no hay cosechas. Así es el campo, tiene sus tiempos. Entonces, y cuando se hace un proyecto global de evaluación socioeconómica, se tiene en cuenta todo estos factores. Entonces, ya tenemos aquí el consumo anual, kilovatios hora. Entonces, la siguiente pregunta es: no son solo los residenciales los que viven en un pueblo, sino que también hay
otro tipo de consumidor. Hay el residencial que hemos calculado, general, ahí está oficinas, restaurantes, en general están instituciones de Entel, de los bancos, colegios, escuelas, todo eso está en general. Industrial, pues de repente, aunque sea una sola industria, una carpintería un poco grande, ya puede tener esa calidad de industria. En algunos casos puede haber bombeo, alumbrado público, por supuesto, todo el mundo pide, por seguridad, todo eso es público. Que el consumo, la alcaldía del pueblo lo va a pagar. Bombeo, a menudo, mientras no haya energía eléctrica, el bombeo para que tengan agua, todos los comunarios se lo tiene que hacer con un motobomba, sacar del subsuelo el agua con un motor, por ejemplo, a gasolina o a diésel, hacer funcionar la bomba y sacar agua. Pero cuando ya hay energía eléctrica ya no necesitamos comprar diésel porque después tienen problemas también ahí. Ya esa energía eléctrica se mueve. Muchos pueblos que son bastante planos y que el río más próximo, más cercano, está a varios kilómetros, no hay forma. Tiene que ser subterráneo, carbón, agua desde abajo, ¿verdad? O en algunos casos, pues, el río está a un nivel más bajo que el pueblo, entonces hay que bombear. Y en otros casos, aún estando el río a unos 5 o 10 kilómetros, igual hay que bombear para que llegue hasta. Entonces el bombeo es muy importante en todos los pueblos. Tengan en cuenta que para uno de un pueblo, prioridad es el agua, absoluta prioridad del agua, porque con eso se pueden alimentar, con eso hacen todo. Pueden vivir sin energía eléctrica, pero no sin agua. Obviamente la salud. Bien, pero generalmente hay. Entonces, ¿cómo hallamos ya eso? Consumo de residencial tenemos acá en la anterior planilla, ¿no es verdad? Consumo general. Resulta que aquí está, que esto se basa en unas estadísticas que se hacen en los demás pueblos que nosotros, y yo personalmente he armado grupos para hacer estos estudios en el departamento de Santa Cruz, y hemos podido observar que el consumo general es aproximadamente el 15% del residencial, por ejemplo. Y igual se lo puede calcular para todo por los 20 años. El consumo industrial, ahí hay que está sin nada. Pero hay poblaciones que tienen pequeñas industrias y que se puede calcular su consumo anual. Ahí no se le debe poner, ahí no se puede poner un cuánto por ciento del residencial. O hay o no hay, y si hay que calcular. Por ejemplo, Mairana tiene un complejo de industrial para el tratamiento de los granos, maíz principalmente, se hace unas moliendas grandes donde se muele molienda de maíz para harina y así otras cosas. Hay algunas pequeñas industrias para preparar mermeladas de frutas en el valle también. Entonces, para esos casos, por ejemplo, en Mairana, esa empresa consume más que todo el pueblo de repente. O sea, no se puede decir que cuánto puede ser en porcentaje cuando es una industria. Hay que calcular. ¿Ya? Después está el alumbrado público.
Eso es importantísimo y eso sí es más o menos un 10% del consumo residencial. Aquí en Santa Cruz es más o menos el 8%, pero está en un rango 7 al 10%. Entonces tenemos esa energía aquí. Después, si hay granjas, ganaderos u otro tipo de granjas, hay que ver, como la industria, hay que tratarla cada una de acuerdo a lo que tenga. Y aquí luego se hace la suma total de los consumos. Y aquí ya tenemos un consumo megavatio hora anual. Cantidad de usuarios se lo puede calcular también, eso no es ningún problema. ¿Cuál es el otro? Pérdidas de energía. Se consume en el pueblo, pero la central está siempre las centrales en un pueblo se las pone lejitos, porque cuando crees que el pueblo pues no quede la central y ese ruido cerca, ¿no? O dentro de la ciudad. Entonces, y además depende del río, depende de otros factores que puede estar a 5, a 10, a 20 kilómetros del pueblo. Entonces hay pérdidas de energía, pérdidas en la transmisión y pérdidas en la distribución. Entonces, generalmente en la distribución, si está ubicado cerquita al pueblo, las pérdidas, no sé si he puesto, aquí están, 8%, 7% en la parte eléctrica, fuera de la central. Pero si estamos hablando ya de que tiene que ir 30 kilómetros, digamos, de la central al pueblo, ahí también hay pérdidas. Ya sube. En megavatios hora, aquí son en porcentaje, aquí puede ser en megavatios hora. Y la total energía consumida ya es esta de acá. El año, fíjense que el año 0 todavía no hay energía eléctrica, el año de la construcción, por eso aquí no hay nada, pero el resto ya hay, etcétera, los valores. Total energía, o sea, la central tiene que generar una energía que va a consumir el pueblo y lo que se va a perder muchos de los pueblos roban, que se conectan en forma arbitraria, ¿verdad? Y tenemos anualmente eso. Y aquí viene, ¿ves? Si no es lo que uno hace, la curva de carga. Vamos a aquí tenemos y además un pueblito generalmente una cosa así, y llega a la hora de Picango y después viene yo no los valores de las potencias de cada hora. Entonces, pero para los canales, obras civiles, etcétera, para 20 años además, necesito saber la potencia que debe tener la central. ¿Para qué potencia? El caudal, la luz alcanza esa potencia. Pero una vez que hemos hecho, ¿cómo hago la curva de carga siguiendo al pueblo hacia su curva? De repente no hay energía eléctrica, ¿cómo voy a hacer la curva a algo que no tiene? Entonces, sin embargo, yo sé que carga, que sí puedo conocer, y aquí está como 22, 23, porque puedo compararlo con otro pueblo parecido a Odessa.
cuestión de algún otro pueblo como Mairana, ¿no? Va a ser muy parecido como curva de carga a Valle Grande o a Comarapa, y lo mismo en el lado oriental. Entonces hay datos de CRE sobre factores de carga, digamos. Este es un dato que CRE nos lo da, pero nos lo da CRE el factor de carga para toda una provincia, por ejemplo, para todos los valles, para las 3 provincias, tantos el factor de carga. Creo que está por los 0,50 y tantos. Para el área de Chiquito, para el área de Misiones, San Javier, Concepción, Guarayos, y la parte esta de ¿cómo se llama? Donde está la central en ese sector. San Ramón tiene el factor de carga para todo. Entonces nosotros vamos a suponer que el factor de carga del año pasado, el promedio que hemos calculado, lo ven en los documentos en la memoria de CRE. Factor de carga de Valle Grande, de los valles, por decir, va a decir probablemente 0,58, 0,53, 0,53 para los valles. Para Puerto Quijarro o para Puerto Suárez, es un sistema también es más elevado, es más calor. En general en las zonas más bajas se emplea más energía eléctrica que en las zonas medianas, y ni qué decir respecto a las del altiplano, pero nosotros estamos hablando de los valles. Bueno, y además de todas maneras pueden haber proyectos en Chuquisaca, hemos dicho, o en Cochabamba o en La Paz, pero en general el oriente, la parte baja, Santa Cruz, y comparando pueblos, San Javier, etcétera, con los pueblitos a igualdad de población, digamos, es más consumo, porque hay más consumo por la parte de refrigeración, ventilación, acondicionadores de aire, por el clima. Entonces, en función de eso, vamos a escoger, si por ejemplo los valles dicen que tienen, creo que tiene, como les dije, 0,50 y tantos, de los pueblitos le podemos poner entre 0,22 y 0,3 más o menos. Además, si no tienen energía eléctrica todavía van a empezar pues con una curva bien pronunciada, solo van a usar de 6 de la tarde a 8 de la noche. Más progresa el pueblo y mayor ya es ese rango de horas de máxima demanda. Entonces, este es un dato, y por lo tanto vamos a poder sacar cuál va a ser la máxima demanda. ¿Por qué? Porque vamos a tener, todos ya saben muy bien, que el factor de carga es igual, eso ya ni hay que decirlo, es igual a la energía consumida en un año dividido P máximo por 24, por 8.760 horas del año. Entonces, la energía consumida en un año está acá. ¿Dónde está? Aquí. El factor de carga hemos dicho que se asume, por lo tanto la incógnita es de máxima y la podemos calcular, por lo tanto podemos poner el valor que se va a calcular. Y ustedes van a trazar de su proyecto una curva de carga aproximada
y este va a ser su P máximo. ¿Ya? Y con eso ya tienen para hacer su proyecto dimensional. Entonces empezamos con el cálculo de la Q a través de la curva de variaciones de caudal. En su plano topográfico definen la H. La ya se define en función de la P, porque sabe potencia P. P es igual a 81 por Q por, inicialmente por una ni rendimiento. Tenemos Q, tenemos T. No, perdón. Tenemos Q, tenemos P y podemos tener H. Y en su plano de IGM, con las curvas de nivel, podemos calcular la H. No calcular, definir la H. Una H tal, va a ser esta, tal la H, un número tal, que multiplicado por el caudal, por 981 por 0,8, digamos, inicialmente, va a dar una P. Y así poder trazar esta curva de carga. ¿Entendido? Con eso tenemos todos los datos para hacer nuestro proyecto. Y con eso, por lo tanto, por hoy hemos terminado la clase porque ya cerramos las explicaciones. Eso no quiere decir que durante cada semana un rato le vamos a dedicar al proyecto por grupo y vamos a hacer un cronograma de proyectos, de modo que ustedes presenten tal fecha, tal cosa, tal fecha, tal otra, tal fecha, tal otra, y al final eso esté listo el proyecto. Tenemos todo el semestre para elaborar, pero ya tenemos la ingeniería inicial para calcular su proyecto. Ahorita muchas cosas todavía no la comprendieron al 100%, pero elaborándolo van a tener que juntarse, hacer reuniones por ¿cómo se llama? Por Meet, que son gratis entre todos los del grupo, y alguna vez si necesitan hacerlo por presenciales, bueno, pues tienen que tomar demasiadas precauciones para no contagiarse entre ustedes si es que alguien es asintomático y tiene el virus. Eso es lo más peligroso. Hay muchos jóvenes que están con el COVID, pero no tienen síntomas, nada de temperatura ni demás, nada de nada, pero contagian. Mientras se mantengan las distancias, el barbijo y todo lo demás, ya reunirse de todas maneras entre varios tiene que ser al aire abierto, y en la universidad se puede, en alguna de las galerías se puede, ¿no?, hacer reuniones, pero siempre manteniendo las distancias. Entonces hasta el jueves yo voy a hacer las listas ya de los grupos y los coordinadores. Voy a definirlo aleatoriamente. Hola, ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Cómo sé si estoy en la lista de Excel o no
En la anterior clase en el chat mandé mi nombre para que me agreguen. No sé si estoy o no. Ya, eso por WhatsApp, mándenme un nombre y registro y yo le aviso. Ah, ya voy. Siempre y Gracias. cuando esté cumpliendo con los requisitos. Sí, muy bien. ¿Está bien? Sí, Bueno, está bien. juventudes, no se vayan todavía porque les voy a sacar foto. ¿Cómo sale mejor una foto? A ver, vamos a ver un ratingo. He hecho una captura en vez de sacar directamente la foto. Sale lo mismo, ¿no? Tiene nitidez, todo. Sí, estaba seguro. Ya, ahora sí. Un segundito. Siguiente pantalla. Este está, bueno, seguramente aquí algunos no. La pantalla estamos, chaca. Por el tiempo me quiere así. Y hay un drive y un quiero. Y por último, esta de acá. Los grupos para el proyecto usted lo va a hacer, ¿no? Yo lo voy a hacer porque así como en la vida real, ustedes cuando van a trabajar en general, van a ir a trabajar, a hacer trabajos en grupo, no van a escoger a sus compañeros de trabajo. Les van a tocar vagos, les van a tocar inteligentes, les van a tocar flojos, les van a tocar generosos con lo que saben, que comparten, les va a tocar algún egoísta, les va a tocar uno que nunca va a las reuniones, de todo. Así es en la vida real. Uno no escoge tan fácilmente con quién, lo único que escoge es a la futura persona que le va a sobrellevar la vida por el resto de su vida, y no siempre escoge a uno le escoge. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Tengo harto tiempo para probar si todos están inscritos, ¿no? Perdón, si todos cumplen con los requisitos.